Estamos aquí, hermanos, para estudiar las tres principales sustancias que se utilizan en la alquimia sexual para fabricar nuestros metales íntimos, o sea, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Esas tres sustancias son la sal, el mercurio y el azufre. Hermanos, tenemos un cuerpo de carne y hueso y cualquiera acepta esa realidad, pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología susceptible de modificación. Hay necesidad de comprenderlo si es que en realidad de verdad deseamos transformarnos. Quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a autoobservarse. Cuando alguien se autoobserva, es señal de que intenta transformarse. Nosotros necesitamos transformarnos. La vida así como está, en verdad, no es muy atractiva. Eso de nacer, crecer, envejecer y morir se vuelve demasiado aburridor. Eso de trabajar terriblemente para existir, y eso de existir en una forma miserable, en realidad no tiene caso. Ahora bien, no solo existen en forma miserable las gentes que tienen dinero, sino también las gentes que no lo tienen. Hay dos maneras de revolcarse entre el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se revuelcan entre el lodo de las riquezas. Todo es desolador. Así que vivir por vivir, existir así porque sí, sin saber por qué ni para qué, no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo que somos? ¿Con qué objeto existimos? ¿Para qué vivimos? Tantos afanes y al fin, ¿qué? Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energías. Sucede que las energías de los 7 planetas, o sea, las energías planetarias del sistema solar, no pueden pasar así porque sí al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente. Es un mundo gobernado por 48 leyes, un mundo completamente distinto a los otros mundos del sistema solar. Miradas las cosas desde ese punto, es claro que necesita este sistema solar en general de canales para que la energía cósmica o universal pueda pasar únicamente. Se necesita que se transforme mediante los mismos canales. Solo una energía transformada y adaptada fuera del organismo del planeta podría ser útil al mismo.
Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo que necesita existir, que tiene necesidad de las energías cósmicas de la existencia, de las energías cósmicas para vivir. Así como nosotros tenemos necesidad de tener energías para existir, así la Tierra necesita energías para vivir. Es un organismo, pero las energías que recibe la Tierra para que pueda existir vienen de otros planetas del sistema solar. Reiteramos, pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra. Y no podría transformarse si no existiesen canales por donde la energía pasase. Afortunadamente, esos canales existen, están constituidos por la vida orgánica que, como fina película, el Logos creador ha establecido en la costra terrestre. Es pues la delgada película de la vida orgánica, vegetal, animal, humana. Es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Solo así podría existir este planeta. De lo contrario, no podía existir como organismo vivo. Nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y magnetismo que luego transforma inconscientemente y retransmite automáticamente al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos, hermanos. Tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria que gira alrededor del Sol exista. Y nosotros, que nos creemos tan grandes y realmente no somos más que simples maquinitas transformadoras de energías. Esa es la cruda realidad de los hechos. Para que esta mole planetaria exista, debemos continuar nosotros, debemos trabajar para comer y poder vivir, existir para la economía de la naturaleza. A ella no le importa qué ideas tengamos, qué creencias. A ella lo único que le interesa es recibir el alimento correspondiente, el alimento energético que debe pasar por nuestros cuerpos. Eso es todo. Nosotros vivimos riñendo en las casas, en las calles o en los campos de batalla. Nosotros vivimos sufriendo bajo el tacón de un tirano en la fábrica, posiblemente el de la oficina, pagando nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que no nos pongan de patitas
en la calle, etcétera. Y todo para que esta mole planetaria pueda existir, para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda palpitar y tener existencia. Tantas madres que sufren, cuántas no tienen para alimentar a sus hijos, cuántas ni siquiera tienen la leche para sus criaturas, cuántos ancianos con sus consabidas experiencias, cuántos niños que empiezan a recibir regaños, en fin, todo para que una mole planetaria exista. Es un poco duro decir esto, hermanos, hasta diría yo, un poco cruel, despiadado, pero eso es lo que somos, nada más que eso. Ni siquiera somos seres humanos, porque si lo fueran, algo sería, pero ni eso. Las pobres gentes son animales intelectuales cargando la pena de vivir. Eso es lo que somos. Parecería muy pesimista por aquello de que existen contrastes. Recordemos las famosas pachangas y reímos ante la copa de alcohol, etcétera. Y nos parece que la vida tiene momentos felices, y es que no sabemos nosotros entender lo que es la felicidad. Confundimos a los instantes de placer con la auténtica y legítima felicidad. Obviamente, marchamos por caminos equivocados, y ¿qué queda después del hastío, del placer? Únicamente el desengaño, la decepción, etcétera. ¿Cuántas veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer? O una mujer que cree que ama a un hombre. Se desposan, mas en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban. Creían que se amaban, mas no se amaban. Ellos pensaban que se amaban. Lo que sucede es que se confunde el amor con la pasión. Satisfecha la pasión meramente animal. Lo único que queda en la pareja que tanto se adoraba es el asco, el hastío, la decepción, y eso es todo. De allí en adelante, la cosa es rutinaria. Solamente se habla de cuenta de banco, de la renta, de la ropa que está sucia y hay que lavarla, que necesitamos un carro para salir del trabajo de cuando en cuando, salir por allí a dar un paseo para buscar un escape al aburrimiento, o una pachanga que termina en una tremenda borrachera. ¡Qué gran decepción! Y así va pasando la vida hasta que llegamos a viejos, y ya viejos nos sentimos veteranos. Nos gusta que nuestros nietos nos digan: abuelo, y así le narramos nuestras tristes historias, de las cuales nos sentimos de pronto orgullosos, historias corrientes de la vida. Les decimos: en mis tiempos
el presidente fulano de tal hizo tal y cual obra, para contarles a nuestros nietos alguna cruenta lucha fratricida en la que tomamos parte, obviamente para documentarla con nuestras heridas de guerra, de las que bien podemos sentirnos orgullosos. Le contamos a nuestros nietos que murió nuestro hermano tal, que nuestro padre perdió su fortuna, o de que los tiempos aquellos eran mejores, etc. Al fin llega la muerte, un día infeliz, y ahí termina todo. Para eso trabajamos tanto, para eso vivimos así una vida infeliz, desgraciada, tormentosa. Para eso, hermanos, estamos aquí. Pues en realidad hay algo más importante que todo eso, y es la fabricación del hombre dentro de cada uno de nosotros. Para fabricar a ese hombre dentro de nosotros es indispensable que conozcamos las sustancias que participan en esa creación. Decíamos que necesitamos, pues, de la sal. La sal es la sustancia de las cosas y el principio fijo de todo lo existente. La sal actúa sobre el mercurio y el azufre, y a su vez el mercurio y el azufre la hacen volátil como ellos. La sal, en recompensa, los coagula y los fija. La sal disuelta en un licor adecuado disuelve las cosas sólidas y les da consistencia. Ella disuelve nuestros planetas, o sea, nuestros cuerpos lunares envueltos en el ego, para elaborar con ellos nuestro sol interno, el sol de la medianoche, que los alquimistas representan como un niño de oro. La sal disuelve y coagula todas las cosas. Tenemos nosotros la tierra filosofal. Esa tierra filosofal es nuestro cuerpo físico. Esa es la base. Tenemos un cuerpo. Pero ¿qué es en sí la sal? Pues es lo que se llama el amor. Existe el día de San Valentín. San Valentín es el patrón del amor. Indubitablemente, Valentín fue un gran maestro gnóstico del amor. Formó una escuela denominada la de los valentinianos. Fue gente que se dedicó al estudio del esoterismo crístico en todos sus aspectos. Por eso decimos, pues, que Valentín es el patrón del amor, y el amor, pues, es un gran milagro. En nombre de la verdad, hermanos, hemos de decir que el amor comienza por un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Amar, cuán grande es,
Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Ya hemos dicho que para que haya amor se necesita en la pareja, se necesita que la pareja haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, afinidad de acciones, afinidad de instinto y una complementación profunda en el centro sexual. La gente no tiene en cuenta estos aspectos para desposarse y después vienen los problemas. Los problemas de los matrimonios es que el uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa, y eso trae consigo luchas, peleas, conflictos, y deviene pues grandes sufrimientos, porque se dicen cosas terribles entre sí. O a veces sucede que el uno tiene una cuestión emocional distinta al otro, tienen diferentes emociones, diferentes sentimientos. O a veces resulta que el uno tiene un temperamento ardiente sexual y el otro tiene un temperamento muy frío. Y ahí vienen los problemas. Esto lo hemos venido diciendo durante más de 40 años. Y las parejas siguen desposándose y siguen divorciándose. El acto sexual viene a ser la consustancialización del amor en el organismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El beso viene a ser la consagración de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth, dijo: te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer cuando en realidad de verdad ama. Cuán terriblemente divina es la pareja cuando está unida por el vínculo del amor. Observemos una pareja verdaderamente enamorada. Obsérvese esa pareja, cómo se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Esa pareja, pues, es extraordinaria. En Estados Unidos y en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esta orden estudian y analizan en forma profunda todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo de ellos transformaciones
maravillosas. El amor, que es la sal en la alquimia, es una efusión o una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo y ellas producen millones de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Entre paréntesis, hormona viene de una palabra griega que significa ansias de ser, fuerza de ser. Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tienen para revitalizar el organismo humano. En verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Eso es grande, hermanos, amar. Y hay que estar enamorados para hacer la gran obra del Padre. El amor en sí mismo es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Algún sabio decía, no recuerdo ahora, que las estrellas también saben amar. Aparte, decía él, observemos en las noches deliciosas del plenilunio, ellas se acercan entre sí y a veces se fusionan o integran totalmente. Los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, atraídos incesantemente por esa fuerza maravillosa del amor. El amor en sí es profundamente divino, terriblemente divino. En los tiempos antiguos siempre se rindió culto al amor, a la mujer. Decía algún poeta que la mujer es el pensamiento más grande del Creador hecho carne, sangre y vida, y realmente la mujer ha sido hecha para ser amada. Obviamente, hermanos, en el México antiguo hubo siempre una divinidad consagrada precisamente a aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban en la región de los muertos con sus criaturas en brazos. Se afirmaba en forma enfática que después de cierto tiempo ingresaban a Tlalocán, el paraíso de Tlaloc. Realmente en ese México azteca se rindió culto a la mujer, al amor, a la maternidad. Amar es algo inefable, algo divino. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón del amor solo reina la dicha, la felicidad. Cuando una pareja está en la cópula sexual y esa cópula es realizada por verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza las rodea. Esas fuerzas creadoras, esas fuerzas del cosmos han venido nuevamente a volver a crear. En esos momentos, el hombre y la mujer son verdaderos dioses
en el sentido más completo de la palabra. En esos momentos, esa pareja puede crear como dioses. He allí lo grandioso del amor. Son extraordinarias las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual en su cámara nupcial. Así pues, el amor, hermanos, es una fuerza extraordinaria que participa en la alquimia sexual. Esa es la sal. Recordemos el Evangelio crístico que nos habla algo sobre la sal. El Evangelio nos dice que si la sal se corrompe, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué ocurriría? ¿Cierto? Sí, pues, es importante ir comprendiendo todos estos aspectos de lo que es el amor. Si no comprendemos esos aspectos, es obvio que no vamos a entender absolutamente nada sobre los procesos de la alquimia sexual. Hay que estudiar alquimia, hermanos. Ahí están las obras del maestro Samael, que nos habla pues sobre la alquimia. Obras muy interesantes. Obras que han develado todo el trabajo de la transmutación sexual. Otra sustancia de la alquimia es el mercurio. Ya sabemos que para crear los cuerpos internos es necesario un pequeño artificio que es a la vez el secretum secretorum de los antiguos alquimistas. Este secretum secretorum es el arcano AZF, que puede resumirse así: conexión sexual sin derramar jamás, sin eyacular nunca el enseminis. Así se transmuta la energía creadora. Ante todo, el mercurio no es más que el alma metálica del esperma. En alquimia, el esperma es el azogue en bruto. Se dice que con este esperma transmutado se elabora el mercurio, que es el alma metálica del esperma. Bueno, hay 3 clases de mercurio. 1, el azogue en bruto, o sea, el esperma sagrado. 2, el alma metálica del esperma, que es el resultado de la transmutación de la libido. Esa alma metálica es energía creadora que asciende por los cordones ganglionares espinales hasta el cerebro. Esos cordones en sánscrito se denominan Ida y Pingala. El tercer mercurio es el más elevado, es el que ha sido fecundado por el azufre. En alquimia, el azufre es el fuego sagrado. Los alquimistas orientales dicen que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni cerca del hueso coccigio, despierta por inducción eléctrica una tercera fuerza, que es el kundalini. Ese kundalini no es otra cosa que mercurio azufrado. Ese mercurio azufrado es el kundalini designado
como fuego serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta del iniciado cerca del hueso cocillo, despierta en el cuerpo. Ese fuego sagrado o azufre se mezcla con el alma metálica del mercurio y de esa mezcla resulta pues este tercer mercurio y que ha sido fecundado por el azufre. Esta mezcla de mercurio y azufre asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro, despertando los centros superiores del cerebro. El excedente de ese mercurio fecundado por azufre es el que debe hacer la virtual creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando el mercurio, fecundado por el azufre, cristaliza dentro de nuestra psiquis y dentro de nuestro organismo, se forma el cuerpo astral, de manera que el cuerpo astral no es más que mercurio fecundado por el azufre. Cuando, mediante una segunda octava, cristaliza el mercurio fecundado por el azufre, asume la figura del cuerpo mental. De manera que el cuerpo mental es, así también, mercurio fecundado por azufre, en una segunda octava. Cuando cristaliza el mercurio fecundado por el azufre en una tercera octava, se forma el cuerpo causal. Una vez que se tengan los cuerpos físico, astral, mental y causal, se es un hombre de verdad, es decir, con los principios anímicos y espirituales de un hombre auténtico. Antes de eso, se es animal intelectual, pero nunca hombre. El mercurio fecundado por el azufre es el tercer mercurio, es el más refinado y el más importante, porque el tercer mercurio es lo que llamaríamos el arché griego. De ese tercer mercurio salen los cuerpos existenciales del ser. Ese arché, pues, es lo que viene a producir, o lo que se va a utilizar junto con el amor para convertirnos en hombres. La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con la transmutación, de manera que en el arché del ser humano también hay sal, azufre y mercurio. La sal está contenida en las secreciones sexuales, mas lo que pasa es que necesita sublimaciones, de manera que cuando se realiza la transmutación, también se transmuta la sal. Por eso ustedes notarán las parejas que se encuentran aquí presentes, que a medida que se va realizando la práctica de la alquimia sexual, de la magia sexual, las parejas empiezan a amarse más, a adorarse más. Se debe pues a que allí, en esa fuerza sexual, encontramos la sal, el amor. La gente, en verdad, pues, no ha analizado esto a fondo. Algunas personas creen que saben sobre sexología, creen que conocen lo que es el sexo, pero eso es verdaderamente algo desconocido para ellos, porque
En esa fuerza, en esas secreciones, hay sal, hay fuerzas del amor, pero que en verdad desconoce la gente completamente, ¿cierto? Cuando Zaratustra tuvo 30 años, dice la leyenda, abandonó su casa, el lago de su casa, y se fue al bosque. Ahí permaneció 10 años meditando. Una mañana, mirando el sol naciente, dijo: «Oh, mi astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi culebra, ya me hubiera cansado de mí y de este lugar». Bueno, ya eso lo dijimos en una clase, pero es interesante que tengamos en cuenta lo que le dijo el anciano a Zaratustra. Le dice: «Óyeme, Zaratustra, voy a darte un pequeño regalo». El santo envolvió un látigo entre un paño y se lo dio diciendo: «Si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo». Esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Unos han creído que Zaratustra le aconsejara al hombre azotar a la mujer o algo semejante. Pues no. Nietzsche, el autor del Zaratustra, era sumamente dulce y amaba a la mujer. En realidad, solamente de insinuar la idea de utilizar el látigo de la voluntad era lo que quería decir Nietzsche. Para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar de las pasiones animales. Así que el látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros mismos, y eso es simbólico o alegórico. Si pues Nietzsche nos habló del superhombre, pero olvidó, como hemos dicho, esta cuestión de crear dentro de nosotros mismos al hombre. Solo después podríamos darnos el lujo de elevarnos al nivel del superhombre. Realmente es necesario que dentro de nosotros nazca el hombre. Hoy por hoy escrito está que tan solo somos animales racionales. Un profesor de medicina exclamaba allá en México, en el Distrito Federal: «Nosotros somos mamíferos intelectuales». Está bien que nos digan lo que quieran, pero en realidad de verdad necesitamos crear al hombre dentro de nosotros mismos. Se necesita de la disponibilidad al hombre. Existen los gérmenes para el hombre y están ubicados exactamente dentro de nuestras glándulas sexuales. Crear al hombre, he ahí lo más grandioso. La gnosis es una ciencia que nos lleva, que nos indica, que nos señala con precisión exacta que hay que crear al hombre. ¿Cómo hay que crearlo? El hombre debe formarse dentro de nosotros de la misma manera en que la mariposa se forma dentro de la crisálida, y esto solamente es posible mediante la fuerza maravillosa del amor y del sexo. Ya hemos dicho pues que el sexo es la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Así que desarrollando esos gérmenes del hombre, nos transformaremos. Esos gérmenes
indubitablemente pueden y deben desarrollarse dentro de nosotros mediante procedimientos científicos y amorosos. Hermanos, ha llegado la hora pues de fabricar al hombre. Ha llegado el momento en que nosotros podamos fabricar dentro de sí mismo al hombre, al verdadero hombre, porque hasta el momento somos animales intelectuales. Ya el gran sabio Albert Einstein dijo que la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Así que es posible transformar la masa seminal en energía creadora para dinamizar el cerebro y despertar facultades trascendentales que existen en nuestra fisiología orgánica. Quienes acepten esta clave maravillosa, formidable, de transmutar la sustancia seminal o de transmutar la mujer, sus secreciones sexuales en energía, se convertirán en hombres de verdad. Hay gérmenes que deben desarrollarse para dar origen al hombre, para dar origen al cuerpo astral. Este cuerpo se desarrolla, o ese germen se desarrolla, entonces convertido en energía viene a cristalizar en una octava superior, en la forma maravillosa del cuerpo astral, y así se transforma también esos gérmenes en el cuerpo mental y luego en el cuerpo causal. En un códice de Anáhuac hay una frase algo muy interesante que dice: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado lo fusionaron con la divinidad. Luego, en otra frase dice: no todos los hombres logran integrarse con la divinidad. Obviamente, quienes lo logran se convierten en superhombres, en el sentido más trascendental de la palabra. El hombre que quiera alcanzar las alturas del superhombre debe eliminar de sí mismo todos sus defectos de tipo psicológico. En otros términos diríamos, debe eliminar de sí mismo al yo psicológico, al mí mismo. Sí pues, hermanos, es importante comprender lo que son esas tres instancias extraordinarias de la alquimia. Resulta de que en el bautismo se utilizan esas sustancias. El bautismo es un pacto de magia sexual. En el bautismo encontramos la sal, que es el amor, el mercurio, que son las secreciones sexuales, y el fuego, el azufre, el fuego, que es el azufre. Entonces, ahí vamos viendo pues que ahí está la alquimia de una forma, dijéramos, simbólica, alegórica. De todas maneras, hermanos, la conexión del Lingam Yoni sin eyacular la entidad del semen, ahí está el secreto para fabricar al hombre. Así que lo que no sea por ahí es perder el tiempo, lamentablemente. Hoy día, por ejemplo, se sabe en medicina que solo una mínima parte de nuestro cerebro está actualmente ejerciendo sus funciones. Incuestionablemente tenemos muchas áreas, partes del cerebro inactivas. Ahora bien, si con el poquito de cerebro que está activo
Hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la Luna. Hemos logrado crear las bombas atómicas con las que se destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki. Hemos conseguido nosotros aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro? Si pusiéramos en actividad todas las partes del cerebro, si la totalidad de la masa encefálica trabajara, entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Para que nuestro cerebro se regenere, hay que transmutar las secreciones sexuales en energía. Esas secreciones sexuales pues ascienden hasta el cerebro y lo feminizan, o sea, regeneran completamente nuestro cerebro. Cuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismo es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear los cuerpos dentro de sí, si uno quiere coger esos cuerpos después de creado, perfeccionarlo, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio. Esto implica, de hecho, grandes superesfuerzos. Todo esto, para hacerlo, hay que conocer un poquito de alquimia. Hay que comprender, pues, lo que es el mercurio, lo que es el azufre, lo que es en sí el amor. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que de esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quieren decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, en aguas blancas y puras, porque al principio el mercurio es negro. Ese negro indica pues que la pareja comienza a trabajar un poco todavía con deseo, pero luego ellos van refinando y un día llegará pues en que se unan sexualmente sin ningún tipo de deseo lujurioso. Es posible todo esto si se refina el sacramento del amor. El sacramento de la Iglesia del Amor es extraordinario. La Iglesia del Amor es el sexo, está en el sexo. Si se refina el sacramento de la Iglesia del Amor, pues las aguas negras se tornan en blancas. Todo esto es innecesario que todos vayamos comprendiendo, hermano. Hay que recibir el fuego muy rápidamente, porque si no refinamos el sacramento del amor, de la Iglesia del Amor, entonces estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Si uno va transformando mediante el amor, va refinando ese sacramento, entonces nuestro progreso sería extraordinario. Desafortunadamente, los hermanos no reciben el fuego rápidamente, porque esas parejas realizan la conexión del yin y yang en forma animalesca todavía. La cópula química la procesan de forma demasiadamente brutal, animal. Las aguas continúan años tras años sin ninguna transformación, ahí estancadas. Y por lo tanto, los hermanos también se estancan en el proceso del trabajo de la alquimia. Todo esto hay que irlo comprendiendo, hermanos, ir entendiendo
la transformación de la fuerza sexual, de la energía sexual. De todas maneras, decíamos que el azufre es un principio extraordinario. El mercurio solo, o el azufre solo, o la sal sola, no podrían dar origen a los metales, pero unidos dan nacimiento a los diversos metales minerales. Es pues lógico que nuestra conciencia debe tener inevitablemente estos tres principios. El fuego es el azufre de la alquimia, el mercurio es el espíritu de la alquimia y la sal es la maestría de la alquimia. Para desarrollar los valores del ser y utilizar sabiamente nuestras energías creadoras, necesitamos inevitablemente de una sustancia donde la sal, el azufre y el mercurio se hallen totalmente puros y perfectos, porque la impureza y la imperfección de los compuestos se vuelven a encontrar en el compuesto. Empero, como a los metales, que son nuestros cuerpos superiores del ser, no se le puede agregar sino sustancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia extraña pueda servirnos. Por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la materia prima para nuestro trabajo interno. Esta materia prima para el trabajo íntimo es la simiente de nuestras glándulas sexuales. Con nuestra ciencia gnóstica y mediante el fuego transformamos esta maravillosa sustancia para que al final del trabajo sea millones de veces más perfecta. Con esta maravillosa sustancia, sal, azufre y mercurio, elaboramos los valores del ser y utilizamos sabiamente nuestras fuerzas creadoras. Fíjense que la gente hoy día está muy confundida. Se habla de que el mundo ha entrado en decadencia, la familia, las personas, el Estado ha entrado en decadencia. Se dice que necesitamos retornar a la conquista de los valores, pero la gente quiere conquistar los valores fuera de la suprasexualidad. Es un círculo vicioso. El desconocimiento del sexo es algo agobiante para la humanidad, algo penoso para la gente de hoy día. Así que con esa maravillosa sustancia, sal, azufre y mercurio, vamos nosotros a elaborar los valores del ser. Observen ustedes, por ejemplo, en las minas, acá en la tierra, cómo los elementos groseros se van transformando con el calor hasta convertirse en mercurio. Vemos en las minas el fuego transformando las grasas de la tierra en azufre. El calor, actuando sobre estos dos principios, engendra, según su pureza o impureza, todos los metales de la tierra. Por medio de la cocción incesante, la naturaleza produce y perfecciona todos los metales de nuestro planeta Tierra. O sea, todos los metales, el oro, el cobre, la plata, el hierro, etcétera, etcétera, se produce gracias a esta cuestión, a estas tres sustancias extraordinarias. Rogelio Bacon dijo: oh locura infinita, ¿quién lo preguntó?
¿Quién nos obliga a querer hacer la misma cosa con la ayuda de procedimientos raros y fantásticos? Bacon era un gran alquimista, y él preguntaba eso para ponernos a reflexionar. Hacer la misma cosa que hace la naturaleza con procedimientos raros, o sea, conexión del Lingam Yoni sin eyacular el enseñe. Por eso él dice también, naturaleza contiene a naturaleza. Naturaleza se alegra con naturaleza. Naturaleza domina a naturaleza y se transforma en las demás naturalezas. Para terminar esta clase, hermanos, es bueno reflexionar que los ángeles no se hacen con teorías de humanoides, ni con teorías teosofistas, espiritistas o algo por el estilo. Los ángeles no son artificiales. Observemos que la naturaleza contiene a naturaleza, y en nuestra naturaleza humana está la materia prima con la que podemos trabajar con esa materia de regeneración. Es preciso cuidar nuestra sal, es preciso cuidar nuestro mercurio, o sea, nuestra simiente, y es preciso cuidar nuestro fuego que habita en cada uno de nuestros átomos y no cansarnos de ello.